Hola a todos, mi nombre es Rubio Ortiz, con mis compañeros Daniela García y Miguel García. Les vamos a hablar de la región montana y submontana. Siguiente. Para empezar, es importante conocer algunas de las características de la región submontana, que está principalmente caracterizada por la gran cantidad de doseles arbóreos. Estos doseles arbóreos generan un microclima en donde predomina la sombra y la humedad, por lo que fácilmente crecen briófitos epífitos. Además, se encontró que en Costa Rica la perturbación del dosel arbóreo causó impacto negativo en los biófitos. Otra característica es que entre los altos y bajos niveles de agua se reduce la ganancia de carbono. Esto quiere decir que como los biófitos ya sabemos que son plantas poiliquio, poilo, perdón, poiquilohídricas, son muy susceptibles a perder agua y esto las puede afectar en la ganancia de biomasa. Además, en los Andes colombianos se observó que las hepáticas superan en número a los musgos. Esto puede ser porque las hepáticas tienen mayor resistencia a disturbios tanto naturales como producto de la perturbación humana y por esto pueden predominar en esta zona. Algunos briófitos indicativos de las zonas submontanas en el neotrópico son los que podemos encontrar en la parte inferior. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre los bosques montanos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que a mayor altitud la humedad tiende a ser mayor, ya que el aire puede estar saturado y eso proporciona una niebla constante que está disponible para las briófitas. Por esto, el suelo del bosque montano suele estar cubierto de alfombras densas de briófitas y en los bosques húmedos montaños los árboles son el hogar de otros musgos por la alta humedad relativa y se dan sobre todo las hepáticas porque estas son las que más toleran la luz y la exposición. Las briófitas aquí tienen una muy alta diversidad, consecuencia de la diversidad de cambios climáticos, edáficos y fisiográficos que están presentes en la vegetación macrofítica. Y las briófitas se consideran muy importantes en estos bosques porque, por su capacidad de retención y liberación de nutrientes. Estas lo que hacen es retener en épocas de sequía y liberarlos lentamente en las primeras lluvias. En el neotrópico se ven diferencias entre el bosque montano superior y bajo. Es por esto que se clasifican en estas dos categorías, que son las que les vamos a hablar. La principal diferencia es que hay más vegetación templada en el superior. Siguiente, por favor. En el bosque montano bajo o inferior se encuentra que es muy rico en epífitas traqueofíticas y se clasifica en 4 regiones según Wolf, quien en 1993 separó la selva baja montaña de Colombia según la posición de las briófitas y cómo éstas se relacionaban con el árbol anfitrión y la posición en él. Está la primera, que son las comunidades del bosque bajo a 1000 metros de altura, las comunidades del bosque húmedo montano bajo, que quedan entre 1200 metros y 2130 metros aproximadamente. Las comunidades del bosque húmedo montano superior, que van entre los 2400 hasta el límite arbóreo, que es de 3700 metros, y las comunidades de bosques de polilepis o bosque enano a 4130 metros. La primera que tenemos es que en el bosque bajo se encuentra como árbol dominante Macerium capote o el árbol o conocido como el árbol de los 7 cueros. En este se encuentran principalmente las epífitas Frulania ericoides y Radula tectilova. En el tronco habitan principalmente el musgo colgante Materium nigrescens, como el que se ve en la imagen, y cerca a las hojas la especie Radula caldana. También se puede ver asociaciones de Papillaria nigrescens, Radula caldana, Porella brasilensis, entre otras briófitas. Siguiente, por favor. En el bosque húmedo montaño bajo se encuentran algunas briófitas exclusivas de este espacio, como por ejemplo la hepática frondosa de la imagen
Leguminea flava, y el musgo colgante Squamodium nigricans. En este lugar se reconocen varias comunidades, entre las principales se encuentra Bryopteris filicina, que forma una comunidad de troncos de árboles, como se muestra en la tercera imagen. En el bosque húmedo montano se caracterizan sobre todo las hepáticas, las cuales crecen en la corona de los árboles, como Bryopteris, Nekeropsis y Porotrichum. Estas crecen de forma estrecha y entremezcladas con forma de dendroide y destacan varios centímetros por encima de la corona de los árboles y de manera horizontal. Y por último tenemos los bosques de Polylepis, que en estos son muy abundantes y crecen en distintas briófitas y son muy amenazados en América Latina porque son reemplazados por grandes pastales para ganadería y para cultivos. En el piso de estos bosques podemos encontrar distintas briófitas como Lepidosia auriculata, pero las más abundantes son las hepáticas Plagioquila, del género de Pendula, Enciformis o Fusculutea, el de la foto, y Ovata. En las ramas también se pueden encontrar otras briófitas como Frulania paradoxa, Leptucipus hexagonus y nuevamente las plagioquilas como P. bifaria y Punctate. Siguiente. Listo, entonces, continuando con Montano Superior. En este lugar se comienza a evidenciar colchones y lanzaderas que en lugares de Montano Superior que están abiertos se pueden encontrar rizoides densos y una hebra conductora central que ayuda a la conducción del agua. Entonces se ha recopilado mucha información sobre los bosques del Montano Superior en distintos lugares y se ha tratado de caracterizar este lugar. Em, Siguiendo pues esa expedición en distintos bosques, se encuentra el bosque ericáceo de Uganda, donde se estudió el dosel superior y el dosel inferior, donde se concluyó que según la intensidad de luz que se reciba y la edad del árbol y las características del mismo, condiciona la distribución de los briófitos. En otra parte, como en Etiopía, Kenia, Tanzania y Arabia, se encontró que existe en los briófitos, pertenecen a un grupo llamado afromontano, en el cual son muy tolerantes a la sequía, dado las condiciones del ambiente, como la temperatura, la falta de vegetación, etcétera, y pueden presentarse asociaciones entre ellas, evidenciando cojines, césped cortos y esteras. También, como es muy poca la vegetación que se presenta en este lugar, puede dar a impactos por los vientos, como el monzón, que es un viento de invierno. Lo característico de este lugar es que se evidenció que los briófitos pueden capturar el 50% de la lluvia anual y que lo hace, que esta cantidad hace que sea 2.5 veces más que el montano inferior. Comparado con otros montanos superiores, como el colombiano, se evidencia de que la captura de agua en el bosque colombiano es de 18.3, es menor porque esto es dependiendo la condición del bosque en el que se encuentra, por ejemplo, el ambiente, la temperatura, etcétera. Siguiendo por este recorrido, encontramos la cordillera de Talamanca de Costa Rica, donde se evidenció microhábitats, entre ellos se encuentra el suelo del bosque. Se evidenció que en este microhábitat que pertenece los troncos podridos, las bases de los árboles, el suelo, es muy rico de especies. Se encontró que 70 especies pertenecen o se encontraban en los troncos podridos, 69 especies se encontraban en las bases de los árboles, 69 especies también se encontraban en el suelo. También se evidenció que en los microhábitats pueden haber menor o mayor cantidad de especies de musgos o hepática, dependiendo pues del microhábitat. Entonces, si miramos en el microhábitat de las piedras o rocas, encontramos que los musgos son un poquito más superiores que las hepáticas. Encontraremos, a diferencia en otro microhábitat como los troncos, que las hepáticas son superiores a los musgos, y así sucesivamente dependiendo del microhábitat.
También en el montano superior de la Cordillera Central de Colombia se evidenció que la ubicación del árbol, del árbol huésped y la altitud influye a la vegetación y a la distribución de los briófitos. También el pH influye en la comunidad que esté presente. Por ejemplo, en el pH 7.1 es distinto la comunidad a la que se encuentra el pH 3.2. También se evidenció que en el suelo de los montanos superiores se encuentran con mayor materia orgánica a comparación de los inferiores. También se evidenció de que son muy bajos en nutrientes a comparación del inferior. Resumiendo todo lo que he dicho, se ha podido evidenciar que en los montanos superiores el pH, el microhábitat, la disponibilidad de la luz, las características del árbol huésped, las condiciones modifican y influyen en las condiciones de la distribución de los briófitos, también como las especies que se encuentran. Pueden encontrarse especies muy exclusivas del montano superior. En síntesis de todo lo anterior que hemos hablado, podemos concluir que primero los doseles arbóreos determinan la población de briófitos y la importancia de la asociación de los briófitos y las cianobacterias, ya que estas, al igual que el resto de plantas, no son capaces de tomar el nitrógeno directamente. Y también que los sustratos rocosos son capaces de crear nuevos nichos ideales para las briófitas y que las briófitas predominan en los bosques montanos superiores. También las hepáticas son los primeros briófitos en aparecer tras un disturbio, ya que son plantas muy generalistas. Y por último, los briófitos de Tanzania absorben mayor precipitación que los briófitos neotropicales. Muchas gracias.